A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Brothers and romanos. sisters, Hermanos, the Spirit comes el to Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. but the Spirit Pero el himself, Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. the one who searches El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu as he intercedes y que for su the Holy One. intercesión por los santos es según Dios. We know that all things A los que aman a Dios todo les sirve para el bien. who are called A according los que ha llamado conforme a su designio. for those he foreknew. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. And those he A los que predestinó los llamó. and those he A called, los que llamó los justificó. and those he justified. A los que justificó los glorificó. Verbum Domini. My hope, O Lord, is Yo confío, Señor, en tu misericordia. Yo confío, Señor, en tu misericordia. answer me. Atiende y respóndeme, Señor Dios mío. Da luz a mis ojos, para que no me duerma en la muerte, para que no diga mi enemigo, le he podido, si se alegre mi adversario de mi fracaso. Yo confío, Señor, en tu misericordia, porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Yo confío, Señor, en tus misericordias. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. God has called us through the gospel. Dios nos ha llamado por el Evangelio para poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus passed through En town. aquel tiempo Jesús, de camino a Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Someone asked him, Uno le preguntó, "God will only a few Señor, ¿serán pocos los que se salven? answered them. Jesús les dijo, Strive to enter through the narrow esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. long enough." After the master of the house, Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, you stand outside, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Lord, Señor, for us. ábrenos. He will say to you in reply, Y él les replicará, I do not know no sé quiénes son. you are from. And you will say, Entonces comenzarán a decir, drink hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras he plazas. will say to you, Pero él les replicará, where no sé quiénes son. depart from me, Aléjense de mí, malvados. and there will be waiting, Entonces será el llanto grinding of teeth. y el rechinar de dientes. Abraham Cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob and all the prophets y a todos los profetas en el reino de Dios, and you y ustedes se vean echados fuera. And people will come from the Y vendrán de oriente y occidente, from the north and the south. de norte y del sur, Will recline
y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. For behold, Miren, some are last, hay últimos que serán primeros first. y primeros que serán últimos. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Today's reading from La lectura del día de hoy es de Romanos capítulo 8, yesterday's text prosiguiendo del texto de ayer, of the lines en uno de los versículos yesterday's text, that is del texto de ayer, es decir, point el primer punto reading this morning. de nuestra lectura de esta mañana es que We have the nosotros tenemos los primeros frutos del Espíritu. we also grown with the También hemos crecido en nosotros mismos understanding of having esta comprensión de lo que es en el cielo los primeros frutos del Espíritu, que es with un antecedente muy fuerte en el Pentecostés. Hay dos elementos de la fiesta del Pentecostés. Primera, es celebrado en el dar la ley del Señor cuando tablets of stone. Moisés recibió en tabletas de Paul makes piedra that aspect los mandamientos. San Pablo habla sobre ese aspecto del espíritu y de la ley Second en el Corinthians chapter 3. segundo capítulo de Corintios capítulo 3, es decir, cuando se recibió no la letra escrita en tabletas de piedra, y hace ese contraste, y esto es un aspecto muy importante del Espíritu Santo que nos da a nosotros una ley viva dentro de nuestro corazón para saber el bien del mal. But the other aspect Sin embargo, el otro aspecto de la fiesta del Pentecostés it also es que también celebra el haber dado la primera reunión de la fiesta de la cosecha, parte de la cual es traer of wheat that you harvest los primeros granos and cosechados de trigo y ponerlos en un altar como symbolize that the whole of sacrificio para simbolizar el hecho de que la totalidad de la cosecha ha sido un don de Dios y que lo pondríamos a la disposición de Dios. He aquí que los primeros frutos se reciben, Pentecost. se refieren al Espíritu Santo, Importance of seeing this link. que forma parte de ver este vínculo Who is the Holy Spirit? entre los primeros espíritus, que es He very much el Espíritu Santo, is the first fruit y of que Él mismo es en gran parte nuestra we receive salvación, y que lo recibimos a Él be able to live como un camino para vivir la tensión que existe para nosotros antes de la llegada de Cristo otra vez. Hay una tensión que forma parte de la vida as a Christian. como cristiano. On one hand, we Por know una that parte, sabemos que pertenecemos al redimido. Christ Sabemos que Cristo over for himself. nos ha ganado para sí mismo. Baptism gives Nuestro bautismo nos da a nosotros, además, un carácter indeleble que nos marca como que pertenecemos a Cristo para toda la eternidad. on the other hand, Por otra parte, we also deal with también lidiamos con nuestra propia debilidad. so that we still Sabemos que have todavía the results tenemos el resultado de nuestra naturaleza caída, o lo que se llama concupiscencia, de que hay un deseo de hacer las cosas que son de la carne. in the flesh weakens Y en la carne esto nos debilita de dos maneras. the flesh Por una parte, la carne tiende a la corrupción and we will die. y So moriremos. that there's going to be De modo que va a haber una debilidad tan solo en el hecho de que somos carne. A veces weakness nos enfermamos, a veces la ancianidad nos trae debilidades y muchos otros problemas, y a la larga morimos, y es esa debilidad. Pero también hay otro tipo de debilidad moral de la que habló Pablo en el capítulo 7,
cuando Él dijo que yo conozco que la ley de Dios es buena y quiero obedecer la ley de Dios en mi espíritu, pero hay otra ley funcionando aquí en mi carne que actúa en contra de la ley de Dios. De modo que yo acabo haciendo lo que forma parte de la carne, pero no quiero hacerlo en realidad. Pero ¿cuántas veces hacemos resoluciones para ser buenos, para tratar de vivir de acuerdo con las virtudes? Y entonces, cuando llega el momento de actuar sobre esas virtudes, lo encontramos muy difícil de hacer. Por lo tanto, esa es la debilidad de la carne. Es ahí donde el texto del día de hoy se dirige a la situación. El Espíritu viene a ayudarnos en nuestra debilidad, y porque tenemos esa doble debilidad de la carne como algo que nos conducirá a nuestra propia muerte, así como la carne como aquello que nos conduce a la debilidad moral. Tenemos una doble debilidad, sin embargo, es el Espíritu, que es el primer fruto, está ahí para ayudarnos en esa debilidad. Y una de las formas en que vemos esto es que no sabemos orar como deberíamos hacerlo, porque por las diferentes cosas que se suceden como deseos. Conocen el relato de la persona que siguió orando para ganar la lotería y seguía orando, y después de un par de años de orar para ganarse la lotería, se quejó a Dios, diciéndole: no me has comprendido. Pero el Señor le responde: tienes que comprarte un boleto primero. Esa clase de tontería nunca se me olvida. La convención de cables se situó en Las Vegas. Al salir de mi hotel tenía que pasar por el casino. Uno de los hombres me dijo: Padre, venga y bendiga mi máquina. Me rehusé y yo dije: yo no bendigo tonterías, no es correcto. Así que con frecuencia no sabemos cómo orar como deberíamos. Y hay muchas otras cosas por las que oramos, por las que no deberíamos orar. Sin embargo, el Espíritu mismo y su simiente se expresa con estas quejas inexpresables, porque la gente antigua como nosotros comprende que un componente muy importante de ser humano en cuanto a ser animal es que nosotros tenemos el habla. Estaba diciéndole a mi gato ayer: me imagino que querrás poder hablar inglés. Sin embargo, el gato no habla inglés, es decir, ni siquiera sabe su propio nombre, así que le costaría trabajo hablar inglés. Esta es una gran grieta que existe entre nosotros y los animales. Nosotros tenemos el habla y esto caracteriza a los seres humanos. Hay un sentido en el que nosotros, o el Espíritu Santo, es capaz de hablar en nosotros y orar por nuestras quejas inexpresables, aleitos, es decir, quejas, y hay ese sentido en que Él puede ahondarse aún más que nuestro espíritu del habla. Él sabe lo que orar por nosotros, en nosotros. Y aquel que busca al corazón, esto es una frase tomada del Antiguo Testamento, Jeremías 17 y muchos otros pasajes hablando del Señor Dios como el único que puede buscar en el corazón humano. Los seres humanos ni siquiera saben cómo buscar su propio corazón. Es con frecuencia que contratamos a psiquiatras. Los psicólogos y los psiquiatras nos ayudan a reflejar lo que sucede dentro de nosotros, porque con mucha frecuencia nosotros no lo sabemos y muchas veces no queremos saber lo que está sucediendo dentro de nosotros. Pero el Señor Dios sí busca en nuestro corazón mucho más que un psiquiatra y mucho mejor que nosotros
mismos podemos hacerlo. Esto va a ser una de sus características y Searches the hearts. Él busca el corazón, sabe lo que hay por intención en el Espíritu Santo. Of course, Que por supuesto, the Father, Dios Padre Spirit y el Espíritu Santo working together. trabajan juntamente God the Father y knows que Dios Padre sabe lo que el Espíritu Santo está orando por nosotros, más que nosotros mismos, por lo que estamos orando nosotros. it's because He Y es a causa de que Él intercede por el Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad del Señor. praying for the lot El orar por muchas de estas cosas, examples, es más, yo he mencionado ejemplos de tonterías por las que la gente but there are also ora. Sin embargo, también hay good things. muchas cosas buenas por las que la gente ora. La gente ora Very por important things for cosas their muy family, importantes para la familia, their friends. para sus And amigos, they pray for the country. y oran por el país además. And oftentimes, Y con frecuencia, you know, these prayers estas still oraciones are not todavía necessarily no son necesariamente de acuerdo con la voluntad de Dios, no porque Dios quiera cosas malas para nosotros. De hecho, eso será el próximo versículo. wills what is good. Dios tiene por voluntad lo bueno para nosotros. La dificultad es que nosotros no sabemos cuál es el bien mayor para nosotros y no sabemos cómo es que el bien por el que nosotros oramos Other people. afecta a otras personas. Sometimes the good A veces el bien por el que yo oro is not going to be good no va a ser bueno for the purpose of por this other el propósito de esta otra persona. And I have to have a sense Yo tengo que tener cierto sentido de que yo no sé todo lo que es bueno para otra persona. understand those Yo no entiendo esas cosas. put that Yo tengo que poner eso a la disposición de Dios and trust y confiar en que el Espíritu Santo interceda por el Espíritu Santo, es decir, por todos nosotros, y lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios, no de acuerdo con nuestra that will voluntad. be a very important. Y que eso será una cosa muy importante. Now that gets into the very next verse. Eso nos lleva al próximo versículo. Sabemos que todas las cosas obran por el bien para aquellos que aman a Dios According to y que son llamados de acuerdo con sus propósitos. this is a very basic. Esto es un principio muy básico And y a lot of the one of the things that we have to una de las cosas que tenemos que comenzar, como dijo San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, es que todo by God. criaturas son hechas por Dios. Todo es hecho por Dios. And therefore Y por lo tanto, todo que está es lo que se compone como parte de la creación. Y todo ello tiene por propósito el they're not there just deseo de Dios. No es por lo que yo piense que es el propósito, there for God. sino que está ahí para la voluntad de Dios. Y, por lo tanto, I need to have a necesito sense tener un of sentido equal-mindedness de towards all creatures. That's igualdad what en la mentalidad would say. para con todas las criaturas. Es por eso que San Ignacio dijo que los Creatures of God that ricos y los pobres son todas criaturas de Dios que le pueden servir, juntamente con una vida larga y una vida corta, también le pueden sentir. Hemos visto, por ejemplo, a Santa Teresita de Lisieux, que vivió una vida corta, and others who live shorter y otros que vivieron con una vida corta aún más que ella. they serve God. Y ellos, sin embargo, sirvieron a Dios y se convirtieron en while santos, others lived a very mientras que long otros vivieron una vida muy larga God. y sirvieron a Dios. El otro día celebramos la fiesta de San Ignacio de Antioquía, que es un mártir con 80 y pico de años. En esa época, esa era una vida muy larga. So Y either por lo tanto, el uno o el otro, una vida corta o una vida larga, puede ambos servir a Dios. goes on with all other Y sucede que esto sucede con todas las demás criaturas. Todos sirvieron a Dios. La pregunta es, to be for his ¿cuáles van a ser por su mayor gloria? of these creatures. ¿Cuáles de estas criaturas decimos que esto es lo que yo usaré? Y esto es lo que quiero, lo que no quiero usar para la gloria mayor
de Dios and that we can trust y que podemos confiar en que si amamos a Dios and put him y lo ahead ponemos a of Él any creature, por delante de cualquier otra criatura, love him above el all amor por creatures, encima because that's de the todas only sus way to criaturas, love porque es la única creatures forma anyway. verdadera de amar a las criaturas. Si amamos a las criaturas más que amamos a Dios, We are going to set entonces ourselves vamos up a fijarnos a nosotros for a great mismos disappointment, para una because gran to love desilusión, porque amar a criaturas o más que amemos a Dios significa que nosotros esperaremos algo de ellos, lo que esperaremos de Dios. and they Y cannot ellos no pueden satisfacernos. As Saint Augustine said, Como dijo San our Agustín, hearts are restless until nuestro they corazón rest está in thee. inquieto hasta tanto descanse en ti, Señor. Hemos sido hechos para amar a Dios Our whole self y dar toda nuestra espiritualidad a Él, y no estaremos satisfechos hasta tanto que sea algo menor. Así que amar a una criatura más que Dios es un error, pero si amamos a Dios primeramente ahead of all y creatures, por delante de toda including our criatura, family members. inclusión de nuestros As much as we familiares, love them, tanto we como must amamos love a ellos, God tenemos que more than amar a Dios we love más que los amemos a ellos. because then Porque entonces habremos amado a ellos más que se los hubiéramos colocado primero. Los tendremos en la perspectiva correcta del amor de Dios, que viene primero, and we'll y love them more greatly los than if we amaremos put them first. más que si los hubiéramos puesto primero. Este es uno de los grandes misterios de la vida humana. And it's in Y that context es en ese of contexto loving God first de amar a that Dios primero que entonces all things podemos work out ver good. que todo funciona para el bien de aquellos que aman a Dios. But he has to be first. Pero Él tiene que estar A lot primero. of people make a mistake Mucha gente comete el error, and say, "Oh yeah, I want to love God." dicen, sí, yo quiero amar a Dios, pero en realidad quiero ganar la lotería. No, love No, money. el amor del dinero por encima de Dios no va a funcionar para el bien. Can't. No puede. It's the love of God first. El amor de Dios va primero y el que va a funcionar para nuestro bien. This then also leads to the Eso también conduce al sentido, I just want to mention briefly. y quiero mencionar brevemente Those esto, who foreknew, he also aquellos que predestined to be conformed to the image quiere, Él ha predestinado so that he might be a la the imagen de su firstborn of Hijo, many, many va a brothers. ser el primer nacido de muchos hermanos, ellos que ha predestinado o llamado y ha justificado y glorificado. Very important Esto es una parte muy importante de nuestra fe, que Dios predestinó a nosotros conformed. para estar conformados con la imagen y semejanza We are to be de like him. Jesús. Hemos de ser como Él. Él es la imagen perfecta y semejanza de Dios. We are to be like him. Y nosotros hemos de ser como Él. We don't Ahora, believe in nosotros double no predestination. creemos God en la predestines doble some people to go to hell. predestinación, que Dios predestinó a algunos a ir al infierno. Va en contra de las Escrituras y de Timoteo. Ahí San Pablo escribe que Dios quiere que todo el mundo sea salvado, que todos seamos salvados, todos los que existimos, Conformed to his para Son. estar And for that conformados para reason, con su his Hijo, y Son por ese died, motivo su so Hijo that all murió, people could be de saved. modo que todos pudieran ser salvados. This is a very important part Eso of our es sense. una parte muy importante de nuestro sentido, de lo que hacemos, We evangelize y es que so that we nosotros can help hemos sido evangelizados para poder ayudar their a destiny, llamar a la gente a su destino, which is to have eternal que life. es el tener la vida eterna en Cristo. And it's very important for us to Es see algo muy why importante para nosotros darnos cuenta que el motivo por el cual decimos que es ser predestinado para ser is so that formado en la imagen y semejanza de Dios, y es así porque tenemos un sentido de Dios y su gracia que viene ante nuestros propios pensamientos, antes de que nosotros lo deseemos. Él infinitamente lo ha deseado por nosotros. Él lo desea infinitamente más que nosotros. most of us want to go to heaven. La mayor parte de nosotros quiere ir al cielo, pero Dios infinitamente lo desea para nosotros, y Él va a darnos las gracias si nosotros cooperamos con Él y aceptemos este proceso de ser hechos en la imagen y semejanza de Cristo, y que seamos conformadas para con el Hijo, Being justified. y siendo justificados así y santificados. Y eso es con lo que cooperamos
y nos entregamos completamente We've loved God. porque amamos a Dios y cumpliremos su santa voluntad.